Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Le replicó: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no le está permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los que no tienen culpa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy día es viernes 19 de julio. Miren, poquitos días para el Día Patrio, para el 28 de julio, ¿no? Poquitos días. Y vamos a encomendar al Perú, a nuestra patria, como siempre, como buenos peruanos, por la soberanía de nuestra patria, buscando el bienestar de cada peruano, que no le falte trabajo, que no le falte salud, y que nuestras autoridades, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, de verdad puedan trabajar en favor de esta patria, que sean cada vez más honestos y que venga abajo la corrupción, el desempleo, el hambre, la desnutrición, la pobreza, la miseria que trae muerte. ¿Qué nos dice Jesús hoy día en el Santo Evangelio? Bueno, primero que están siendo realmente observados, ¿no?, por los fariseos. Los fariseos, en vez de ocuparse en ellos mismos y en agradarle a Dios por sus obras, son los primeros que se fijan en los errores de los demás, pero no en los suyos. Qué fácil es mirar la viga que tiene o la pelusa que tiene en el ojo tu hermano, y qué difícil es ver la viga que tienes en el tuyo. Y ellos están en función de eso. Se fijan en lo mínimo, buscándole el error al otro para de ahí condenarlos, pero nunca se fijan en ellos mismos. Por eso Jesús les dice sepulcros blanqueados, ¿no? Y aquí se fijan en un acto concreto. ¿Y cuál es? Dice: mira, tus discípulos no ayunan. No ayunan. Tus discípulos comen, arrancan espigas y se la comen cuando esto está prohibido, tomarlas de un sembrado. Tus discípulos se juntan con publicanos y pecadores. Es decir, le buscan a los discípulos todo mal comportamiento que no va con ellos, que no va con la ley. Y la verdad, Jesús dice: aprendan esta frase: misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cómo te puedes fijar de manera tan escrupulosa y tonta en algo que no tiene sentido? A veces nos fijamos así en los demás, en sus mínimos errores, y los juzgamos. A veces nos fijamos, sí, tenemos esa fijación en alguien y le buscamos cualquier cosita para de ahí valernos y condenarlos, juzgarlos. Es decir, estamos siempre al acecho. Al mínimo error, eso es suficiente para, ¿qué?, descalificar a la persona. Y aquí Jesús atravesaba un sembrado con sus discípulos
lógicamente tienen un momento hambre y empiezan a arrancar las espigas. Para los fariseos es una práctica que en el sábado no está permitida, pero la ley especificaba que no se podía meter la hoz, mas no agarrar unos granos y comérselos. Ellos iban mucho más allá de la norma, el precepto, la ley. Ellos buscaban en los discípulos y en Jesús cualquier mínimo error para culparlo y condenarlo. Como hoy día, ¿no? Cuando vemos en la política sobre todo, una palabra, un gesto, algo que a veces es insignificante, para ellos es un arma que toman para descalificar, para insultar, para agredir a esa persona, para hundirla, para restarle su dignidad, quitársela y de ahí hacer de esa persona añicos, polvo, que desaparezca de ese ambiente político. ¿Por qué? Porque no conviene que esa persona crezca, que tenga popularidad, que siga afianzándose, que siga teniendo confianza de la gente. No conviene, porque va contra sus intereses. Lo mismo pasa con los fariseos. Ellos condenan así y ven que sus intereses se ven amenazados, por eso van a descalificar de todas maneras a Jesús y a sus discípulos por cualquier práctica que para nosotros no tendría mucho sentido el darle esa importancia. De tal manera que Jesús le responde según la ley diciendo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? ¿Qué hicieron? Entraron en el templo, tomaron los panes que solamente estaba permitido tomar a los sacerdotes, porque esos panes estaban dentro del templo en el altar. Y si alguien fuera del sacerdote entraba y los tomaba, incurría en impureza, en pecado. Pero vamos a morirnos de hambre sabiendo que al frente tenemos pan, esté o no esté en el altar, permitido o no permitido. ¿Se puede poner por encima de la vida humana y su bienestar una ley que mata? ¿Es posible esto? Tomando esos panes, ¿Dios dejará de ser Dios? ¿Habremos ofendido a Dios? ¿Dios se sentirá, burlado, insultado? No, absolutamente no. Si el mismo Dios se da en la cruz por nosotros, cualquier otra ofrenda que tomaran sencillamente era ¿para qué? Para cubrir una necesidad de alguien que muere de hambre, de alguien que está desnudo, de alguien que está enfermo. Y Jesús viene a cubrir esas necesidades. Para ellos era como atentar contra lo sagrado. Y no era atentar contra lo sagrado. Era atentar contra el mismo Dios que para nosotros siendo sus hijos somos imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, no era atentar contra lo sagrado. No, porque ustedes valen más que 2 pichones, 2 tórtolas. Ustedes tienen mucho más valor que la naturaleza y los seres que habitan en ella. Pero ellos ponían la ley por encima de uno y que la ley nos aplaste por algo que no tenía mucho sentido, sencillamente era solucionar con el sentido común. Y lo mismo dice, ¿no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues al entrar al templo David ya había incurrido en culpa. Al mismo Jesús lo culpan de que en día sábado es cura en las sinagogas o fuera de ellas. Pues mis queridos hermanos, por eso repite Jesús con mucho dolor y énfasis: misericordia quiero y no sacrificios. Ya le ha venido eso.
a mostrar el lado y el rostro de la compasión y la misericordia, y no el lado férreo, duro, intransigente de la ley. La ley es buena, pero quítale el espíritu de la ley y la ley mata, la ley oprime, la ley esclaviza, la ley alejaba de Dios, y Dios no quiere eso. Dios quiere que rasguemos nuestros corazones y no nuestras vestiduras. Y a veces obligamos a otros que las cumplen cuando nosotros mismos no las cumplimos. Pues que se nos vaya de nosotros todo tipo de hipocresía, que seamos más sinceros, más transparentes delante de Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.